todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos. Bueno, estamos escuchando la típica y conocidísima canción Rosarito Vega en un homenaje que le hacen distintos autores, Marcela Morelo, Larry Barrio Nuevo, bueno, una versión distinta a la de Mercedes Sosa. Hermosa versión. Hermosa versión. Bueno, estamos con Sofía Dono Rubio en Noticias Educativas de ayer y de hoy y vamos a estar hablando de Rosarito Vega, así que te escuchamos. Bueno, les comparto un pequeño resumen de la presentación que en 1967 hacía el diario El Mundo de Rosario. En la tierra riojana, allí donde floreció y se encumbró la figura sorprendente del Chacho, vino al mundo otro miembro de su familia, alguien de su misma sangre y estirpe moral, Rosario Vera Peñalosa, una mujer para el ejemplo y para la historia. Así la presentaba el diario El Mundo el 7 de mayo de 1967, en homenaje a esta educadora que, como decíamos hace un ratito, es reconocida y se la recuerda mucho en este mes de mayo por el Día de los Jardines de Infantes y de las maestras y los maestros jardineros y jardineras. Sin embargo, su obra derrama, digamos, la idea de solamente promover la educación infantil o la educación en esa primera infancia, aunque allí tuvo una gran acción, ¿no? Ella, cuando termina su formación en la Escuela Normal de La Rioja, después de pelear un poco con sus propios principios o con los principios familiares, porque bueno, la escuela normal ofrecía enseñanza laica y decíamos recién, de las contradicciones, ¿no?, que todos las personas tenemos, y la familia de Rosario era una familia fervientemente católica. Entonces, esto de que se educara Rosario, siendo muy jovencita en una escuela laica, generaba ciertas tensiones, ¿no? Ella la escuela primaria la hizo en San Juan, recibiendo instrucción religiosa, y luego en La Rioja termina su carrera como maestra normal. Y de allí va a Paraná, donde se forma con Sarah Eccleston, reconocida maestra norteamericana que trae Sarmiento para justamente que enseñe, que transmita lo que implicaba la educación en los primeros años. Y allí se pone en contacto con la Unión Froebeliana, con el promotor y precursor de los kindergarten en Alemania, y hay una notita de color, que es que allí había una formación específica para quienes querían formarse en lo que era el kindergarten en ese momento, ¿no? En lo que hoy conocemos como el nivel inicial. Pero Rosario no se recibe de profesora de kindergarten, no aparece en ningún lado esa titulación. Sin embargo, obviamente aprende, sabe y escribe sobre la importancia de la educación temprana y defiende los principios de Froebel por sobre otros precursores del nivel inicial y de la escuela nueva en ese momento. Discute mucho, por ejemplo, con María Montessori, que hoy está tan en boga, ¿no? Se habla de los jardines montessorianos. Sin embargo, Rosario, con una personalidad muy fuerte, con un ímpetu siempre muy de mucha seguridad y imposición en sus ideas, discute fuerte con los principios montessorianos y defiende a Froebel. Yo siempre digo, Rosario es Team Froebel.
Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Rosario en su faceta, digamos, defensora de la educación infantil, aunque sí lo vamos a hacer en parte, sino que vamos a hablar de su gran obra, de su obra maestra, de su obra, yo la llamo de su obra consagratoria. Rosario en 1926 pide y logra su jubilación, reivindica los derechos de los docentes en cartas en las que los solicita a una jubilación que les permita o que compense la gran labor que implica ese ser docente, ¿no? Entonces ella, en una carta dirigida al ministro en ese momento de Instrucción Pública, Sagarna, le dice que los maestros merecen una jubilación mayor, digamos, en remuneración a otras profesiones, y justifica lo que implica el trabajo docente en un momento donde, imagínense, no teníamos estatuto, no teníamos derechos, ninguno, ¿no? Empieza a militar, digamos, la reivindicación de los derechos del trabajo docente. Y sobre todo justifica esto diciendo que ella necesita jubilarse después de, obviamente, haber aportado y haber contribuido a la educación durante más de 25 años, porque necesita tiempo para reflexionar sobre sus propias prácticas y para poder escribir y obrar en función de su experiencia hasta el momento. ¡Qué lucidez! ¡Qué lucidez! Totalmente, ¿no? O sea, su jubilación no tuvo nada que ver con el hecho de retirarse del campo educativo ni del campo pedagógico. Una vez que logra, con su tesitura y sus cartas, y mueve, digamos, cielo y tierra para conseguir esta jubilación, después de haber estado cesanteada durante... Perdóname, Sofi, ubícame en el tiempo. ¿Ella seguía en La Rioja o ya estaba acá? No. Ella en 1906 ya se va de La Rioja, ¿sí? Bien. Se va de La Rioja, va a Córdoba, gestiona la escuela normal de Córdoba, y luego en 1912 viene a Buenos Aires. Entre 1912 y 1917 es directora de la Escuela Normal de Maestras número 1, del Normal 1 actual. Allí hace una gestión increíble que logra, digamos, expandir la matrícula y crea anexos que van a ser después el Normal 9, y pide prestado a la Escuela de la Misericordia aulas, porque de repente en 2 años de su gestión se cuadriplica la matrícula de estudiantes mujeres en el Normal número 1, y después tiene un conflicto con Hipólito Yrigoyen, que era en ese entonces profesor del Normal 1, pero que estaba en plena campaña electoral. Bueno, allí se dan una serie de circunstancias bastante controvertidas que terminan con la cesantía de Rosario, con la cesantía de una directora que había ensayado el proyecto más democrático, podríamos decir, que se conocía hasta entonces en términos de gestión, durante un gobierno todavía conservador. Y lo loco es que es cesanteada cuando se dan los primeros pasos hacia un proceso real de democratización política en la Argentina, que es cuando Hipólito Yrigoyen y la Unión Cívica Radical, el primer partido de masas, logra acceder al poder. Ella pasa ahí, no logra revertir esta situación y la cesantean, la sacan del sistema público, y entre 1917 y 1924 forma parte de la creación y de la puesta en marcha de la Escuela Argentina Modelo, una escuela creada por Carlos Viedma, una escuela con orientación católica, pero fundamentalmente con principios, o sea, que se construye y se lleva adelante con principios
pedagógicos recontra progresistas, súper innovadores, provenientes de todo el movimiento que en ese momento se conocía como el movimiento de la escuela nueva, ¿no? Que ponía al niño y a sus intereses en el centro de la escena, que dejaba al maestro en un papel de guía, de orientador, que incursionaba en una fue serie una época lindísima acá, a mí me encantó. Claro, esa época, ¿no? Esos años promediando la década del 20, ¿no? Los años locos de la década del 20, y allí todas las innovaciones pedagógicas. Marcelo T. de Alvear después, en 1924, como se ocupa de resarcir esta situación que había generado mucha controversia, y la nombra inspectora de escuelas medias y escuelas normales. Y ahí ella comienza a traccionar por los derechos de los maestros y a pedir su jubilación. Y acá es el momento en donde ella logra, en 1926, ahí te hice, Adri, una línea de tiempo rapidita, pero en 1926 logra jubilarse, y lo que hace con sus primeras jubilaciones es ir a... Ella es una gran viajera, ya vimos cómo vino desde La Rioja hasta Buenos Aires, y luego se dispone a recorrer la Argentina para conocer la geografía, para conocer la historia, la cultura de los distintos pueblos, y esto es el material que ella va a amasar, amalgamar para la creación del Museo Argentino para la Escuela Primaria, que es, como les decía, su obra consagratoria, su obra maestra. Es una síntesis en la que ella recupera todos los principios pedagógicos que hasta ese momento había ensayado como maestra y que había valorado especialmente. Todo lo que era en ella la formación artística y estética, porque ella desde el comienzo de su carrera considera que los maestros, además de su formación intelectual, tienen que tener una formación práctica, una formación en lo que implicaba la actividad práctica, el arte y el armado de los recursos y los materiales didácticos. Con toda esta información y con toda esta cultura, digamos, que pone en sus valijitas y va trayendo, es que en 1929 solicita, último año del segundo gobierno de Irigoyen, presenta un proyecto y solicita la creación de un museo para la formación de maestros y para la educación de niños de la escuela primaria. Pero resulta que no consigue el financiamiento en 1929, después viene el golpe de Uriburu, y aunque parezca muy loco, un proyecto de corte democrático, profundamente democrático, un proyecto que buscaba formar a los maestros más progresistas en ese momento, que en palabras de Adriana Puigros buscaba poner a disposición, despertar el interés y la autonomía de los alumnos y sugerir más que enseñar, y que tuvo como resultado la formación de estos docentes que impulsaron las tendencias más democráticas de la educación nacional, fue financiado por un gobierno de facto y de extrema derecha, como fue el gobierno de Uriburu y su ministro, en ese momento el presidente del Consejo Nacional de Educación, que era Juan Terán, un espiritualista, nacionalista, ultraconservador, al que Rosario Vera Peñalosa de alguna manera supo seducir con sus ideas nacionalistas y profundamente democráticas para que le otorgara el primer piso del Colegio Bernasconi e instalara allí el Museo Argentino para la Escuela Primaria, que vamos a ver en un ratito, que todavía sigue funcionando y educando a niños, niñas desde el nivel inicial hasta la formación docente. Que tengo que conocer, que es una vergüenza que no conozca. Te digo, no se puede.
Cuando me invitaste no pude ir. Será nuestro próximo paseo, Daniel. ¿Qué te parece? Maravilloso. Totalmente. Bueno, en un ratito les vamos a contar a la audiencia cómo pueden visitarlo, qué días, y qué funciona allí todavía. Bueno, nos vamos a los siguientes avisos. Angie, querida, gracias. Bueno, con la música de Noticias de Ayer, de Los Redondos, vamos a seguir escuchando a Sofía Dono Rubio, que nos va a contar qué pasa en el Museo de Rosario Vera Peñalosa. Bueno, y acá, ¿no? O sea, estábamos contando recién a la audiencia que en un momento que me interesa destacar, ¿no? Sobre todo porque veníamos hablando de el proyecto democratizador de Pepe Mujica, porque veníamos hablando de la coherencia, y de la necesidad, ¿no? En este momento que tenemos de pensar en reivindicar, ¿no? Obras que alienten a la democracia, a la participación, en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y me parece que la creación de este museo es como nos invita a pensar que siempre hay espacios, ¿no? Que siempre hay intersticios desde donde generar en contextos difíciles, la contramarcha, ¿no? El contrapelo, la resistencia. Juan Bautista Terán, que es el presidente del Consejo Nacional de Educación, que financia finalmente este museo, era un espiritualista, antilaicista, que consideraba necesario espiritualizar la escuela, hacer una reforma moral, combatir el comunismo entre los estudiantes e impulsar una gestión educativa privada y confesional. Y es este mismo señor el que pone toda la platita para una obra que se va a convertir en una de los espacios más democratizantes, ¿no? Para la escuela. Muy bien que le salió a Rosario, le salió muy bien. Está, ¿no? Entonces digo, esto a mí me gusta contarlo porque, bueno, siempre hay espacio, ¿no? Para la resistencia, para la contramarcha, para la obra en la dirección. Estamos en veda, te digo, estamos en veda. Yo no estoy mencionando, no estamos mencionando a ninguna afiliación política. El que quiera entender, que entienda. Resulta que, ahí se toma el primer piso de ese palacio, escuela, que es el Bernasconi, que ya los invito a ir solo por el hecho de entrar al edificio, que es una hermosura, una belleza arquitectónica. Y ahí monta Rosario con varios artistas, porque ella es la que produce entre 1931, que recibe el financiamiento, y 1938, todos los objetos que hoy forman parte de este complejo museológico y que lo formaron en su momento. Te pregunto, ya que sos una usina de conocimientos, ¿sabés cuánta plata le dieron? ¿Sabés que no? No, esta te la debo, pero para la próxima lo averiguamos y hacemos la conversión también. ¿A cuánto sería hoy ese financiamiento? Pero seguramente no mucho, porque ella fue, su mano de obra fue la que creó esas realmente obras pedagógicas y artísticas, porque ahí se combina el saber pedagógico con el arte y la estética de una manera sincrética impresionante. Ella consideraba que la geografía era la ciencia que iba a articular todos los conocimientos, y en sus palabras iba a permitir, fíjense el objetivo del museo, la síntesis en cada rama de los conocimientos humanos, pero en forma que esté al alcance del niño y que permita no decir al niño lo que pueda descubrir por sí mismo, que le abra el mundo de bellezas no soñadas que encierra la naturaleza para que penetre en él
y para que despierte esta vida espiritual de goces íntimos cuando se ha adentrado en sus arcanos, que sienta la satisfacción de comprenderlos y el impulso de su voluntad a la acción para dar forma a las ideas que le sugieren. La idea era que los pibes recorran el museo de modo activo, que toquen los objetos, que miren, que exploren, que inventen historias con eso que se presentaba allí, que eran grandes objetos en su mayoría, que eran láminas que sincretizaban o que articulaban literatura con ciencia, y que desde las experiencias sensoriales los niños además tomaran conciencia de qué era lo que estaban aprendiendo. Es decir, no se quedaban en el plano de la experiencia o de lo que podían conocer a través de los sentidos, sino que tenían que además, ¿no?, o pretendía toda esa disposición de objetos y de recorridos, que ellos tomaran conciencia de aquello que estaban aprendiendo. Entonces el museo tenía una biblioteca anexa, tenía una cátedra de literatura infantil, tenía una cátedra de folclore asociada y una cantidad de folletos que hacían y articulaban el tocar, el oler, el sentir, el explorar con el pensar. Esta era su idea. Y así se tenían que formar los maestros, yendo a explorar, a mirar, a hacer, para después poder ofrecer eso a los niños y a las niñas. ¿Te parece que podamos, yo terminando el tiempo, ¿te parece que podamos, si querés, empezar con los audios? Total, invitamos a Anabela a que nos cuente qué pasa con este complejo museológico hoy. Te escuchamos, Anabela. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, dado que el 28 de mayo se conmemora el Día de los Jardines de Infantes en honor a la gran Rosario Vera Peñalosa, a mí desde mi humilde lugar me gustaría contarles un poquito qué es lo que hacemos en el museo hoy con todo lo que nos dejó Rosario. Nosotros, bueno, el museo pasó por muchas etapas. En los últimos 10, 11 años el museo está mucho más organizado, se está profesionalizando, con lo cual eso es motivo de mucho orgullo para nosotros, y consta de muestras permanentes, y esos objetos que se muestran en las muestras permanentes son las que Rosario nos dejó. O sea, nosotros trabajamos actualmente con objetos que ya no pueden ser tocados, como en su momento quiso Rosario, y para eso lo hizo, porque bueno, ya adquirieron un valor histórico y por lo tanto pasan a ser objetos, digamos, patrimoniales. Pero eso nos sirve para repensar y resignificar año a año las propuestas educativas que vamos elaborando. Tratamos de ser ingeniosos sin apartarnos del ideario de Rosario Vera Peñalosa. Entonces, bueno, tenemos un equipo de conservación y de educación muy lindo que se ocupa desde la conservación de mantener los objetos en buen estado, y desde educación mantener vivo el legado de Rosario, ¿no? Y poder transmitirlo a cada uno de los visitantes que vienen al museo, que también es motivo de orgullo decir que año a año se van sumando más grupos escolares de jardín de infantes, más grupos escolares de primaria, más grupos escolares de los niveles terciario y universitario. Entonces, la verdad que nos da una satisfacción enorme poder trabajar para la comunidad educativa. Nosotros lo que hacemos año a año es tomar, como eje central el legado de Rosario, ¿no? Y el material que ella nos dejó. A partir de ahí lo resignificamos a través de la currícula actual. Entonces, bueno, tenemos el mapa enorme de geografía, que es muy, muy conocido para quienes han ido al museo, hecho en cartapesta. Bueno, ¿qué hacemos con esto? El diseño curricular habla de geografía y en algunos grados sí, en otros no. Bueno, listo, ¿cómo lo adaptamos? Así con cada una de las salas. La sala de grabado, bueno, que este es uno de los fuertes del museo,
Bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a brindar distintas propuestas acerca de grabado, una aproximación a lo que es la xilografía, una aproximación a lo que es la estampa. Creemos que de esa manera podemos, los niños, las niñas, se pueden ir acercando un poquito a lo que Rosario quería. Realmente para nosotros es un orgullo enorme seguir, digamos, poder continuar de alguna manera el legado de Rosario. Así que los invitamos a conocerlo, el museo, quienes no hayan ido nunca, y los vamos a recibir con mucha satisfacción. Para el 28 de mayo estuvimos trabajando muchísimo para armar una propuesta lúdico-didáctica para los niños y niñas de los jardines del instituto. Así que bueno, ahí estamos trabajando siempre y con mucha alegría para las comunidades educativas. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, cómo se resignifican, ¿no?, este puntapié que siempre damos desde el pasado hacia el presente, estas propuestas y estos legados que realmente son muy potentes para la formación de maestros y para la educación de nuestras niñas y niños. Bueno, ¿queda uno más o se juntaron los dos? No, queda que nos cuente Anabela que hay una sala nueva que me parece súper interesante que sepan de qué se trata, sobre todo para la celebración de los jardines. Bueno, entonces le pedimos a Angie que ponga el audio donde Emi nos cuenta qué podemos hacer este fin de semana, que es un fin de semana atípico, por supuesto, y volvemos enseguidita para poder escuchar este último audio y escuchar a Fabián Amaral, que yo me tengo que corregir, que dije otro apellido, Fabián Amaral, porque me parece que es un audio que hace el recorrido de Pepe maravilloso, un poco mezcladito hoy, pero no importa. Volvemos rapidito, Angie. El martes 13, 20 y 27 a las 14 horas no te pierdas la visita guiada El Arte Urbano en La Boca, donde en Avenida Pedro de Mendoza y Agustín Cafarena, en La Boca. Sumate al recorrido por el barrio de La Boca. Pasaremos por la Usina del Arte y el Museo del Cine. También vas a poder conocer una gran cantidad de murales que le ponen color y sentido a los frentes de La Boca. El guía te contará los detalles de cada obra y podrás escanear un QR para enterarte todavía más información. Inscríbete en turismo.buenosaires.gov.ar. Mi nombre es Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Además de todo lo que les mencioné anteriormente respecto de cómo nosotros elaboramos las propuestas didácticas año a año, a partir del año pasado contamos con un espacio nuevo en el museo. En realidad era una sala que ya la había fundado Rosario, pero que bueno, a lo largo de los años pasó a tener diferentes usos. Y en el último tiempo estaba una sala como depósito de objetos que ya no tenían uso. Recuperamos la sala y lo que hicimos fue crear una instalación lúdico-didáctica destinada exclusivamente a nivel inicial. Para ello se tomaron como base los dones de Froebel y dentro de la gran variedad de dones que hay, se tomó puntualmente el volumen, el plano y la línea. Y en función de eso se crearon un montón de juegos didácticos para que los niños y niñas vengan a visitarnos. Así que eso también es otra propuesta que tenemos en el museo. Durante el primer semestre está destinado solo a los jardines del instituto y de julio en adelante está abierto a la comunidad. Tenemos un montón de reservas, por suerte. Las docentes vienen a visitarlo también previo, porque bueno, esa sala tiene como una dinámica distinta a la que tiene el resto. Pero bueno, si quieren
pueden visitarnos. Si quieren saber cómo es la propuesta, pueden escribirnos a visitas.museobernasconi@web.edu.ar o museo.bernasconi@bue.edu.ar. Estos mails que dejo acá son para hacer las reservas de las visitas. Nosotros recibimos visitas escolares y de profesorados, y una vez al mes recibimos la visita de público general. El museo se abre para que lo visite cualquier persona que quiera venir, y siempre se hace con reserva previa. Funcionamos dentro de un instituto donde hay muchos estudiantes, entonces bueno, hay que ser un poquito organizado en eso, y solo es con reservas. O sea, si ustedes escriben a cualquiera de estos 2 mails, se ponen en contacto directamente con el museo, y ahí vemos dentro de la agenda educativa qué es lo que ustedes quieren y qué disponibilidad de días y horarios hay. Así que, bueno, los esperamos. Tenemos cosas muy lindas para ofrecerles. Bueno, creo que quedó más que claro esta visita que se puede realizar en el museo. Gracias, Sofía, por ponernos en contacto con todas estas cosas que uno no llega a terminar de estudiar y a terminar de aprender. Pero yo te voy a pedir ahora que cierres, pero que no te vayas, porque queremos escuchar a Fabián Amaral, que nos va a hacer un recorrido sobre la vida de Pepe Mujica. ¿Querés quedarte? Por supuesto, me quedo, los acompaño, bueno, y espero que les haya interesado, que les haya inspirado ir a visitar el Museo de Rosario Vera Peñalosa, y bueno, feliz día también adelantado, pero para todas las maestras y maestros de Jardín de Infantes que bregan todos los días por la educación de nuestros niños y niñas.